sistemas convergentes o inversos o los cinturones plegados y cabalgados se caracterizan por muchas fallas que sirven como terminaciones de trampa y también generan muchos anticlinales y sinclinales que sirven como trampas estratigráficas y estructurales. ¿Sí, jóvenes? Doy. Y bueno, ¿cómo podemos tener los frentes plegados y cabalgados? La pregunta en el caso 1 es a dónde se va el desplazamiento, que es cuando ya no vemos lo que sería el otro flanco o el frente del cinturón plegado y cabalgado. El otro es cuando tenemos una cabalgadura emergente que surge de repente. Esto sería su antepaís o su forma, recuérdenlo, ¿sí? La otra es como tienen una retrocabalgadura que es hacia atrás, y la otra es como tienen una cabalgadura que ya no ven, que es sepultada, y la otra es una zona de alta deformación en el frente de la Sierra Madre, que pueden tener indicadores cinemáticos gigantes o zonas de molienda, zonas de cizalla, y la otra es cuando tienen netamente la progradación del Forland con los cinturones del Fordip. ¿Sí, jóvenes? Y conforme ustedes tengan Fordip, el Fordip simple es una cuenca altamente flexural sin ninguna estructura en medio. El Fordip complejo es cuando involucran dentro de la cuenca pliegues o fallas inversas o fallas normales generadas por la misma compresión o bien por isostasia, y lo que me generan ahí son cuencas que se llaman sistemas confinados, es decir, están encerradas o delimitadas por un acto estructural que hace que mis direcciones de pared corriente se van oblicuas o que mis corrientes turbiríticas se conformen o sean refractadas y reflejadas y tenga direcciones en ambos sentidos. Y un caso para eso es la formación de escala en el sur de México. Pueden buscar la tesis de licenciatura de Gonzalo Campo Díaz, él lo documentó así. ¿Quién es Ese Ocampo va en Díaz? crecimiento, apenas está en desarrollo, ese puto baboso. Y bueno, los sistemas entonces de Gonzalo Campo Díaz. Entonces, decíamos que también puede haber sistemas invertidos o la inversión de lo que llaman la inversión del riff. Entonces, cuando ustedes tienen un riff, vamos a poner un ejemplo así, en este sentido, y está sepultado por toda su columna estratigráfica, cuando ustedes tienen la compresión, lo que van a generar es que estas fallas que eran normales y cursaban hacia el este o hacia donde ustedes quieran, sean reactivadas y se conformen de manera inversa. Entonces todo su sistema o su estilo estructural va a depender de sus saltos de basamento que tienen originalmente, como es el caso aquí, ¿no? En este caso es su basamento. Vean cómo la falla se reactiva y me está gobernando los planos de cabalgadura, en este caso de la cabalgadura aquí, y también me está gobernando la geometría de los pliegues. ¿Sí, jóvenes? Y eso se llama control estructural del basamento en los estilos estructurales de deformación. Y también sirve para generar trampas estructurales y estratigráficas. Bueno, también cuando tengan la inversión de los sistemas, lo que pueden llegar a tener, decíamos, son pues fallamiento lístrico, que es donde su sigma 1 cambia de la vertical y se va a la horizontal, y lo que me genera son fallas de basamento muy profundas o fallamiento lístrico, también se llama fallamiento de cuchara, que me genera una etapa o trampas estratigráficas estructurales. ¿Sí, jóvenes? Y lo otro es como tienen la inversión del basamento y me genera más fallamiento inverso o fallamiento en flor ligado a las estructuras corticales que están soterradas. Otra cosa que también me gobierna las trampas y los patrones de deformación es el contenido de vaporitas dentro de mis cuencas. Y un caso clásico, se puede meter a la página de Timothy Lawton en la Universidad de Nuevo México. Él ha trabajado mucho en la cuenca de la Copa, donde hay diapidismo salino que me controla la sedimentación y los patrones estructurales. Y otro caso, tradicionalmente se creía que la Sierra Madre Oriental, de acuerdo a Petrilli y Sánchez, que es un trabajo muy bastardo, y él decía que estaba gobernado por la sal, pero no es cierto, el basamento controla más. Entonces lo que va a hacer la sal cuando empieza a ser fluida
también va a generar fallamiento asociado al diapirismo salino y puede hacer que mis bloques incluso roten y se conformen de manera lística. Vean todas las trampas que me generan. Cuando hay patrones de sedimentación, me generan lentiles, tanto carbonatados como clásicos, que sirven como roca reservorio, aunado a las trampas estructurales que tienen, y ya tendrían mi roca sello, y mi trampa y mi roca almacén. ¿Sí, jóvenes? Y bueno, ahora sí, las trampas son clasificadas en estructurales, estratigráficas e hidrodinámicas. Ya para cerrar el tema, ya lo deje descansar. Y las trampas estructurales son causadas principalmente por procesos tectónicos, diapíricos, gravitacionales y por la compactación, es decir, la misma compactación también va generando fallamiento normal y me genera la trampa estructural. Y los gravitacionales pues entran en la clasificación de facies de Pickering. ¿Cuál era? La que tenía estructuras deformadas. Se me olvidó. ¿Cuál era, niños? Niños, el esquema de clasificación de facies de Pickering que habla de elementos deformados, para que no me echen la culpa a mí. Y luego me lo pasaste. El esquema de facies de Pickering que tenía estructuras deformadas. Madre, que está viendo la roseta. Era un poquito antes de los osos biogénicos, eran las F, que tenían los slums, todo eso. Las F. Y bueno, este origen está comprendido también en relación con los procesos que forman a la cuenca, si son procesos extensivos, compresivos o transformantes. Por ejemplo, los pliegues contraccionales del cinturón plegado de Sargos en Irán, el cinturón plegado y cabalgado de Wyoming e Idaho, o la inversión de los anticlinales en Sumatra, o bien el sistema de bloques extensivos del Mar del Norte, o bien el cinturón plegado y cabalgado mexicano en México. ¿Sí, jóvenes? Incluso hay algo que se llama el cinturón perdido, que es una extensión del cinturón plegado y cabalgado que llega a zonas profundas y también está pagando. ¿A dónde hizo la trampa esta? Y bueno, la mayoría de los campos petroleros en México, en el mundo, incluso petróleos mexicanos, no lo ocupo, incluso petróleos mexicanos hace muchos años, donde veía un anticlinal, trácatelas, ¿no? Perfora y perfora, ves un chipote, perfora, aunque muchas veces no tenía nada, ¿no? Muchas veces le pegaron, muchas veces les falló, entonces en eso andaban. Pero migran por las fallas y se pasaron de la anticlinal. ¿Mandé? Migran por la falla y se... No, más bien migran, y cuando tú tienes el anticlinal tienes la roca sello arriba y ya no migran y se te genera la trampa. Entonces ustedes tendrían esto, el chipotón visto en el mapa, su anticlinal, y vean cómo tienen su roca reservorio y su roca sello, que son las lutitas. Entonces aquí queda el aceite y el gas, o bien el agua. Y como tienen las fallas, igual estas se van a orientar principalmente hacia la zona pegada con la falla, y se preocupan tener la roca reservorio, almacén, o sello, y la trampa estructural para que no migren. Si no, este petróleo, lo que harías, si no hubiera la falla, se iría siguiendo el estrato, ¿no? Que es parte de lo que vimos en migración, ¿verdad? Y bueno, con la sal, también lo que generan es esa intrusión salina al migrar, también va a reacomodar a sus capas y va a tener, en este caso, a generar fallas normales o inversas, y vean en dónde se ubica su hidrocarburo. Es asociado al diapirismo salino. Y eso se conoce como tectónica salina.